Buenos días, mi nombre es Germán Andrés Mazorca, pertenezco al programa de Ingeniería Industrial en la materia de Física Electrónica en la solución de la tarea número uno, que es el reconocimiento de los conceptos básicos de física. A continuación vamos a realizar la sustentación del trabajo donde inicialmente tiene la finalidad de aplicar los conceptos básicos de la ley de Ohm en un simulador por medio de la aplicación Tinkercad y pues comprobar va a ser la comprobación de la aplicación de esta ley en el simulador. Entonces, inicialmente, ¿cuáles son nuestros objetivos? Uno, aplicar la ley de Ohm y hacer como esa comprobación de la relación entre el voltaje y la corriente, entendiendo cómo funciona el circuito con una resistencia física. Y verlo también el resultado en forma de cuadro de datos con su gráfica de tendencia, donde vamos a ver lo que nos dice la teoría de la ley de Ohm, donde la corriente se comporta proporcionalmente a los voltios en un circuito. Inicialmente, bueno, hicimos el simulador. El montaje del simulador se realizó pues por medio de la plataforma Tinkercad, donde inicialmente se insertó una placa de pruebas y se insertó un multímetro y una fuente, que es lo que va a tener relacionado a nuestro circuito. Adicional a ellos, bueno, hay una resistencia que es la que va a regular la corriente cuando empecemos a iniciar la simulación del mismo. Entonces aquí tenemos conectada la placa a la fuente, al multímetro, que es quien nos va a dar el resultado, y la resistencia también conectada en la misma placa, tal y como nos lo decía la rúbrica que debíamos eh, poner. Posterior a ello, el trabajo nos pide que tengamos unos parámetros y es llenar este cuadrito que se encuentra aquí en la parte de abajo, donde nos dice que debemos aplicar un voltaje con una resistencia fija, que son 10 ohmios, y un voltaje de 3.5 y ir subiendo proporcionalmente un 0,1, es decir, 3.5, 3.6, 3.7 hasta llegar a 5 voltios. Y calcular la corriente o validar la corriente que nos muestra el simulador. Entonces, en este caso, dentro del simulador ponemos los voltios, entonces inicialmente vamos a poner el primero que es 3.5 y vamos a iniciar nuestra simulación. Aquí hay tres formas del multímetro donde nos puede mostrar los voltios, nos puede mostrar y los amperios. Entonces, en este caso, lo que queremos ver son los amperios para determinar la corriente calculada del circuito que me bota el simulador. En este caso son 3050 amperios, pero la tabla no los pide en miliamperios. Entonces, aquí en la parte de arriba, entonces está explícita esa parte donde nos dice que es importante tener en cuenta el resultado, que el resultado que nos arroja el simulador es en amperios, pero la tabla la debemos llenar en miliamperios. Fácilmente hacemos una conversión que es miliamperios es igual a las unidades en amperios divididas en 1000 y llenamos los datos. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que para el voltaje de 3.5 nos dio 350 amperios, que aplicando la fórmula de conversión nos da 0.35 miliamperios. Y de esa misma forma empezamos a modificar, sea de acá o pues para mayor facilidad 3.6. Acá. 3.6. Y automáticamente él me va botando la cantidad de corriente porque es como funciona el simulador. Entonces 3.6, haciendo la conversión de la parte de arriba, 0.36 y así sucesivamente con cada uno de los ítems. 3.70 hasta llegar a 5 voltios, que es la capacidad, el dato máximo que tenemos, y nos da 500 miliamperios, que haciendo la traducción es 0, la conversión es 0.5. Después de ello, nos dice que debemos calcular la ley de Ohm, que son básicamente la relación, como se explicaba aquí en la parte de abajo, perdón, acá en la parte de arriba, donde dice que es básicamente esta ley es la que nos ayuda a anclar la relación entre los voltios y la corriente. Se calcula por medio de una fórmula que es voltaje igual a corriente por resistencia. En este caso, pues tenemos dos de los ítems, entonces hay que despejar el ítem que queremos, que en este caso es la resistencia, y aplicar los valores.
En este caso sí nos piden la corriente en amperios, entonces es importante no poner el 0.35, sino los 350 amperios que nos arrojaron los resultados, y así con cada uno de los datos. En este caso, pues hacemos para el voltaje 3.5 y la corriente de 350 amperios. Eh, bueno, aquí está la partecita donde lo convertimos a miliamperios para llenar la otra parte del cuadro. Y acá ponemos que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, y realizando toda esta conversión, es decir, acá dejándolo en amperios, nos van a quedar que la resistencia es igual a 10.000 ohmios. Si nos damos cuenta, la resistencia en cada uno de los datos, como se plasmaron aquí dentro del contenido del trabajo, es constante en cada uno. ¿Sí? Y aquí pues lo vemos ya en el tabla de datos. ¿Cómo se ve reflejado esto? En una gráfica. Entonces, donde tenemos la, los voltios contra la corriente y su comportamiento totalmente ascendente, que básicamente es la comprobación de lo que nos dice la teoría de la ley. Entonces ahí vemos cómo se va a medida que va aumentando la corriente, sus voltios también van subiendo proporcionalmente. Y básicamente, pues es la definición. Aquí entendemos que el voltaje es conocido como la diferencia potencial que impulsa todos los electrones a través de un circuito. Sí, se miden voltios y hay herramientas o dispositivos que nos ayudan a medirlos, como es un voltímetro o un multímetro, que es el que vimos en esta parte del simulador del circuito. Y la corriente básicamente es el flujo de carga eléctrica que tiene el mismo circuito. ¿Sí? Se mide en amperios y se puede medir bajo un dispositivo llamado amperímetro. Bueno, como conclusiones, la más clara y la más grande es la comprobación de la ley de Ohm, que básicamente nos dice que el comportamiento o la relación de estos dos factores es directamente proporcional. Muchas gracias.